Muy buenos días, estimados profesionales. Hoy vamos a tener la presentación del módulo 3, que es la planificación de auditoría de TI. ¿Verdad? Vamos a conocer ahí sí que a grandes rasgos lo que es una planificación para una auditoría de TI. En este módulo, ahí sí que el core de esta presentación no es básicamente que ustedes vean la parte de una planificación de una auditoría gubernamental, porque ya ustedes la vieron en un curso anterior, ¿verdad? Entonces acá nos enfocaremos principalmente en lo que corresponde a la planificación de una auditoría de TI como tal. Y vamos a partir desde, desde un inicio donde tenemos nosotros la parte de los aspectos previos al proceso de auditoría. Recordemos entonces que esos aspectos previos al proceso de auditoría está, entre otros, el nombramiento, entre otros documentos que tenemos que firmar, ¿verdad? Y luego ya entramos a la parte y a la etapa de familiarización, importante por demás en la auditoría de TI, principalmente porque en esta etapa es donde tenemos que conocer básicamente a la entidad que vamos a auditar, conocer en todos sus aspectos, pero principalmente, ¿verdad? En en todos aquellos aspectos de TI, ¿verdad? Por ejemplo, si es una entidad robusta a la que vamos a evaluar, vamos a ver todas aquellos sistemas, aquellos aplicativos, si existe una dirección, si existe un departamento, si existe una unidad de informática, principalmente, ¿verdad? Y todo esto nos va a servir para realizar nuestra planificación. Cuando ya tengamos bien el entorno de la etapa de familiarización, ya podemos empezar la etapa de planificación. Es importante hacer mención acá que en esta etapa no una sola persona no tiene que hacer esta, esta labor, ¿verdad? Sino que la tiene que hacer en conjunto con el equipo y debería de existir una presentación para que todo el equipo esté enterado de esa etapa de familiarización. Importante, ¿por qué? Porque de ahí van a venir todos los aspectos para realizar nuestra etapa de planificación. Entonces, cuando estamos en la etapa de planificación, nosotros sabemos que la planificación es una parte clave de cualquier auditoría, incluida la TI, por supuesto, ¿verdad? En la mayoría de las entidades fiscalizadoras superiores, la planificación de las auditorías se lleva a cabo en 3 niveles regularmente, ¿verdad? La planificación estratégica, la planificación macro o anual, ¿verdad? Y la planificación micro o nivel de la entidad. Esas serían los 3 niveles para realizar una planificación, ¿verdad? La planificación estratégica entendemos entonces como un plan de la entidad fiscalizadora superior que es a largo plazo, ¿verdad? De 3 a 5 años, de las metas y los objetivos de la auditoría, incluidos aquellos objetivos para los sistemas de TI y para las respectivas organizaciones bajo las competencias de una entidad fiscalizadora superior, ¿verdad? Entonces, la planificación en esta etapa se requiere que el equipo o los equipos de auditoría relacionen el conocimiento obtenido en la etapa de familiarización, como les había mencionado, ¿verdad? Indiquen los riesgos y basado en ello calculen la materialidad y con relación a esta última seleccionen las áreas a evaluar para que al final realicen la selección de su muestra, ¿verdad? Y que los procedimientos descritos en los programas de auditoría respondan a los riesgos establecidos, ¿verdad? Básicamente, como un preámbulo para la planificación y por qué la importancia de esa planificación, ¿verdad?
Entonces, acá tenemos, vamos a poner un ejemplo acá, ya más práctico, ¿verdad? Según nombramiento. Dice, en cumplimiento del artículo 232 y todo lo que nos dice el encabezado el nombramiento, esta dirección lo designa para que se constituya en la entidad XX para que participe, para que practique auditoría de sistemas informáticos por el periodo comprendido del 1 de enero del 2021 al 30 de septiembre del 2022. Un periodo que le puse ahí, bueno, para hacer una pequeña muestra, ¿verdad? La auditoría de sistemas informáticos comprenderá la evaluación de los aspectos generales sobre auditoría de tecnologías de la información, gobernanza, desarrollo de adquisición, operaciones, contratación de servicios externos, planes de continuidad y recuperación ante desastres, seguridad y revisión de los controles en aplicaciones y programas, cumplimiento de regulaciones legales, políticas, procedimientos y todos los aspectos inherentes que se consideren necesarios por el periodo comprendido del 1 de enero de enero 2021 al 30 de septiembre 2022. Imaginémonos que esta es la parte conducente de un nombramiento, ¿verdad? Y bajo este aspecto que ahora les estoy mostrando, vamos a desarrollar nuestra planificación de tecnologías de la información, ¿verdad? Acá en según el nombramiento, recordemos entonces que vamos decir que a poner en práctica ya lo que hemos leído en el manual de TI. Si se dan cuenta ustedes acá, tenemos aquí la parte de gobernanza. La parte de gobernanza ya la vimos en el manual de TI. Entonces, y el desarrollo y adquisición, ¿verdad? Todos estos aspectos, imaginemos que este es un nombramiento donde vamos a cubrir todas estas áreas. Regularmente se trabaja bajo este nombramiento en la Dirección de Auditoría de Sistemas Informáticos. Sin embargo, hay auditorías de seguridad limitada donde específicamente nos mandan a a revisar algún sistema informático. Por ejemplo, podría ser que una auditoría de seguridad limitada nos diga evaluar el sistema informático de cobro de energía eléctrica que utiliza la municipalidad X. Entonces, nuestra materia controlada debería ser la evaluación de ese sistema informático de cobro de energía eléctrica en sus aspectos de seguridad de la información, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad de la información, ya sabemos que está la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en sus tres aspectos. Entonces, bajo ese aspecto tenemos que evaluar. Entonces, por eso les hago mención que en este nombramiento que en teoría les estoy acá poniendo de ejemplo, vamos a evaluar todos los aspectos que el manual nos manda, ¿verdad? Entonces, considerando eso es que hacemos esta diferencia que les decía, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo define el concepto de planificación desde el enfoque de la auditoría? Es una de las principales fases del proceso de auditoría propiamente dicho y se relaciona estrechamente con la ejecución y la recopilación de pruebas. El profesional a lo largo de dicho proceso debe estar suficientemente preparado utilizando sus conocimientos y experiencia necesarios, ¿verdad? En esta fase de la auditoría se identifica al usuario o los usuarios previstos de la parte responsable en la gestión de TI. Se define la materia controlada y los criterios de auditoría correspondientes. Se determina la materialidad y se realiza el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno, ¿verdad? Esto sería entonces parte de los aspectos fundamentales de la planificación. Recordemos entonces que existe una estructura para la planificación de TI, ¿verdad? Acá en algunos aspectos yo no me voy a detener porque ustedes a lo largo de
de su carrera como auditores gubernamentales han trabajado parte de esta estructura, donde tenemos la información de la entidad. La información de la entidad, ¿qué es lo que vamos a ir a evaluar? En la información de la entidad, entonces vamos a ir a evaluar la base legal. No evaluar básicamente, sino que va a ser parte de nuestra planificación, ¿verdad? La base legal, la función o gestión principal de la entidad, la estructura orgánica de la entidad. Importante acá, que no nos interesa la estructura orgánica, nos interesa como tal, nos interesa básicamente la parte de la máxima autoridad y en jerarquía cómo viene hasta llegar a la dirección, al departamento o a la unidad de informática, ¿verdad? Y ahí conocer quién es o cómo está integrada la unidad de informática, ¿verdad? Para así entonces identificar a los responsables previstos de la gestión de TI. De ahí vemos la misión, la visión y la información financiera y presupuestaria. La información financiera nos va a servir únicamente para las inversiones de TI. ¿Por qué? Nosotros no vamos a ir a evaluar cuánto costó el equipo como tal. Nosotros vamos a ir a evaluar las características técnicas del equipo, ¿verdad? Entiéndase los equipos de cómputo, entiéndase los licenciamientos, ¿verdad? Parte muy importante de ir a revisar esos contratos de licenciamientos para ver, en principio, para ver si cuando la temporalidad de la licencia que se está adquiriendo, ¿verdad? Sus características, para ver si está alojada en el sistema como tal, ¿verdad? Y viendo ya las características de esos licenciamientos que existen. Ya ahora, con la era de la virtualidad, pues el home office se hizo bastante recurrente en todas las entidades, ¿verdad? De alguna manera, yo creo que hoy ya no estamos divorciados del home office porque se está trabajando híbrido, pero todavía se mantiene esa parte importante, ¿verdad? Y entonces esa parte importante también tenemos que ver la seguridad de la información. Cómo es que las personas que trabajan en casa, la seguridad de los sistemas a los que están accesando, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que tenemos que ir evaluando, ¿verdad? Después ya viene el fundamento la, de la legal de la auditoría, ¿verdad? En el fundamento legal de la auditoría, pues nosotros ya tenemos ahí eh, conocimiento de cuál es nuestro fundamento, ¿verdad? Obligaciones de las distintas partes, tanto del equipo de auditoría como de la unidad auditada o la entidad a cual va a ser auditada, ¿verdad? La materia controlada, por demás importante, la materia controlada. ¿De dónde vamos a obtener nosotros la materia controlada? La materia controlada va a ser entonces básicamente lo que nos está diciendo el nombramiento, ¿verdad? De ahí es donde vamos a tener para para determinar nuestra materia controlada. Para el presente caso que estamos trabajando ahora, vamos a decir entonces que la materia controlada va a ser la que nos indica en el nombramiento. La auditoría de sistemas informáticos comprenderá la evaluación de los aspectos generales sobre auditoría de tecnologías de la información, gobernanza y todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, los aspectos que ya vimos en el manual de TI. Más adelante, cuando ya vamos a desarrollar parte de la auditoría, vamos a utilizar las herramientas de auditoría que también estas fueron diseñadas por un equipo de auditores y profesionales de la dirección y que también fue aprobada mediante el acuerdo A47, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante cuando apliquemos cada uno de los aspectos de TI.
por ejemplo, gobernanza, ¿verdad? Que vamos a ver en gobernanza, vamos a ver todas las políticas, ¿verdad? Que haya emitido la alta dirección en conjunto con la dirección de TI, ¿verdad? Por ejemplo, en seguridad de la información, podemos ver ahí también la parte del logueo. Cuando hablamos de logueo, estoy hablando de aspectos muy generales, ¿verdad? Cuando hablamos de logueo, regularmente es un verbo se emplea con frecuencia eh, y que lo usamos en el contexto de informática, ¿verdad? Entonces, tener bien importante esa situación, son algunos aspectos de los que vamos a evaluar. Entonces, cuando hablamos de logueo, vamos a ir a ver si realmente, en principio, van a ser una de nuestras pruebas. Revisar si todos los usuarios se loguean como tal. Si hay un usuario, ¿verdad? Y hay una contraseña, los niveles de seguridad que tenga esa contraseña, ¿verdad? Entonces, para accesar a los sistemas informáticos. Esto se da muy seguido. A veces cuando nosotros visitamos a las entidades, pedimos un listado, ¿verdad? De, de los usuarios. Imaginemos que, por ejemplo, un usuario que trabajaba en el área de tesorería tenía sus credenciales, tenía su menú de aplicaciones donde iba a accesar, ¿verdad? Imaginemos que este empleado ahora lo cambiaron de dirección, ahora pertenece a finanzas, pertenece a contabilidad, por ejemplo. Probablemente no le quiten los accesos que tenía, pero le asignen nuevos. Entonces ahí vemos que hay alguna debilidad en cuanto a control interno, porque colaboradores que no deben de tener ciertos accesos aún los mantienen, ¿verdad? O por ejemplo, cuando se le da de baja a un colaborador, ¿verdad? A veces se mantiene todavía ese login, ese usuario sin, sin, sin haberlo dado de baja también, ¿verdad? Y entonces ahí empieza la comunicación, dirección de recursos humanos, dirección de TI. Y ahí sí, ver quién es el responsable de esa acción no realizada, ¿verdad? Entre algunos otros aspectos, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver algunos procedimientos de auditoría. Entendemos entonces que los procedimientos y técnicas de auditoría que se aplican son los siguientes. Por ejemplo, la de cumplimiento, para evaluar los aspectos generales sobre la auditoría de tecnologías de la información. Hablamos otra vez ya de las áreas que vamos a evaluar: gobernanza, desarrollo de adquisición, operaciones, contratación de servicios externos, planes de continuidad y recuperación ante desastres, seguridad y revisión de controles en aplicaciones y programas, cumplimiento de regulaciones legales, políticas y procedimientos, ¿verdad? También para el área de procedimientos de auditoría, en el área del experto o en el área de la realización de pruebas sustantivas, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven las pruebas sustantivas? Nos sirven para obtener la operatividad de los sistemas informáticos. Dentro de los programas de auditoría que se realizarán, se describen los procedimientos, ¿verdad? Los que se van a ejecutar, ¿verdad? Los mismos también, esos son flexibles, ¿verdad? Y pueden modificarse para alcanzar finalmente los objetivos de la auditoría de TI. También tenemos que tener en cuenta y tener bien claro los objetivos de la auditoría, ¿verdad? Para un objetivo de auditoría, ¿cómo podríamos decir que es un objetivo de auditoría? ¿Verdad? El objetivo de la auditoría de TI es garantizar que los recursos de TI permitan alcanzar las metas organizacionales con eficacia y utilizar los recursos de manera eficiente. Este sería un objetivo, ¿verdad? Pero para el presente caso, nuestro objetivo, nuestro objetivo general, ¿cuál debería ser? Nuestro objetivo general sería
practicar auditoría a sistemas informáticos para evaluar la gobernanza, desarrollo, adquisición y todos los demás, todas las demás componentes para la auditoría de TI, ¿verdad? Cuando hablamos ya de objetivos específicos, entonces ya nos vamos a ver cada una de las áreas, como les hablaba. Regularmente cuando vemos de cumplimiento, regularmente vamos a evaluar parte de la gobernanza de TI, ¿verdad? Veamos qué importancia tiene la planificación para la auditoría. Al planificar la auditoría de TI, el auditor decidirá nuevamente, ¿verdad? La materialidad en función de las necesidades del usuario o los usuarios previstos. La materialidad refleja las necesidades evaluadas del usuario o los usuarios previstos. Y estas necesidades deben ser identificadas al planificar la auditoría, ¿verdad? El auditor debe tener un conocimiento claro de la entidad y de su entorno, incluido el sistema de control interno, a fin de planificar y llevar a cabo la auditoría de manera eficaz, ¿verdad? Entonces, ya lo que hacíamos mención, ¿verdad? Les hacía mención del objetivo general de la auditoría. Para el presente caso, ¿verdad? Según el nombramiento que les mostré, será practicar la auditoría de sistemas informáticos y todas las áreas de TI, ¿verdad? Gobernanza, desarrollo, como hablamos. Cuando hablamos de cumplimiento, les decía, verificar la planificación, organización, manuales y procedimientos aplicables a la dirección de informática y a los sistemas informáticos implementados por la institución, la elaboración e implementación de los planes estratégicos institucionales basados en las tecnologías de la información, así como el cumplimiento de los perfiles aprobados en los manuales de recurso humano de tecnologías de información TI. Veamos acá lo importante, ¿verdad? Acá, como les decía, es parte de la gobernanza la que estamos evaluando, ¿verdad? Y la gestión que hace esa gobernanza para el cumplimiento de los objetivos de la entidad por medio de las tecnologías de la información. Entonces, acá algo importante también, acá vamos a evaluar los perfiles aprobados en los manuales de recurso humano ETI de tecnologías de la información. Aquí debemos de ser claros y acá no deberíamos de entretenernos tanto porque acá no vamos a evaluar las carpetas de recursos humanos como tal de los del personal. Vamos a evaluar únicamente que el personal que está contratado para realizar tareas de TI sea el idóneo, ¿verdad? De acuerdo a sus perfiles aprobados en los manuales, ¿verdad? Sucede muchas veces que los encargados de las áreas de TI no reúnen los requisitos según el perfil aprobado en el manual, ¿verdad? Y esos son aspectos que también tenemos que evaluar. Veamos qué implicaciones se tiene cuando no se planifica la auditoría de TI. No se identifica a la persona o persona responsable de TI de los actos de incumplimiento, no se tendría en cuenta todo el periodo de prescripción aplicable, no podría distinguirse entre la responsabilidad individual por actos de incumplimiento y responsabilidad por comisión de actos ilícitos, ¿verdad? Entonces es importante acá ver esta situación, ¿verdad? También tenemos dentro de esa estructura el alcance, la determinación de la muestra y los informes que se presentarán, ¿verdad? Cuando hablamos del alcance, estamos diciendo que la auditoría de sistemas informáticos comprenderá la evaluación de las áreas que ya nos mandaron a revisar, ¿verdad?
Entonces, y vamos a poner el periodo que vamos a evaluar. Ahí no tenemos mayor situación que decir. Ahora sí, en la parte del especialista. En la parte del especialista nosotros vamos a realizar y vamos a dejar plasmado en qué va a consistir nuestra revisión. Entonces, la auditoría a sistemas informáticos, ahí sí, comprenderá la evaluación de la seguridad física y lógica de la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Donde se encuentran alojados los sistemas informáticos de la entidad, la verificación de la arquitectura y su funcionalidad, ¿verdad? Y la funcionalidad de los sistemas de información. Igual vamos a ver también el cumplimiento de la normativa vigente aplicable, la verificación del proceso de respaldo de los datos generados en los sistemas de información utilizados por la dirección, por el departamento o por la unidad de informática, ¿verdad? Y la evaluación de las validaciones de control utilizadas por el sistema o los sistemas de la entidad, ¿verdad? Imaginemos entonces que vamos a evaluar una entidad robusta en la cual hay varios sistemas. También tenemos que priorizar, también porque el tiempo no nos daría, ¿verdad? Para hacer la evaluación de todo. Entonces tenemos que priorizar. Entonces, en esa consecuencia, tenemos que determinar la muestra, ¿verdad? Por ejemplo, hay entidades que tienen hasta 100 sistemas informáticos, incluyendo aplicaciones, ¿verdad? Entonces se vuelve muy extenso a la hora de querer abarcar todos los temas. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar la muestra? Entonces, vamos a, vamos a indagar con la dirección de informática y que nos reporten cuáles son sus sistemas críticos. Obviamente nosotros también tenemos que hacer nuestra investigación por nuestro lado, ¿verdad? Entonces, cómo se obtendrá esa muestra? La muestra se va a obtener entonces, ¿verdad? Los que ya nos han reportado la dirección como críticos, ¿verdad? Y aparte nosotros vamos a hacer una evaluación si realmente esos sistemas son críticos, ¿verdad? Cuando hablamos de críticos estamos diciendo cuál es el core de la entidad, cuál es su función principal en los sistemas, ¿verdad? Entonces el propósito es de evaluar el cumplimiento con los dominios de tecnologías de la información, ¿verdad? Esto ya lo establece el nombramiento. Ya hablamos de cuáles son esos dominios o esas áreas: gobernanza, desarrollo, adquisición y operaciones, ¿verdad? Y todos los demás, los aspectos legales por demás, las políticas, procedimientos y todos los aspectos inherentes que se consideren necesarios en los sistemas de información, ¿verdad? Asimismo, también dentro de la determinación de la muestra, vamos a verificar también las inversiones de tecnologías de TI, ¿verdad? Ahí sí que por eso les decía el presupuesto, vamos a hablar, vamos a revisar el gran presupuestario, por ejemplo, el 113, que es telefonía, ¿verdad? El renglón 328, que es equipo de cómputo, y así vamos a ir determinando los renglones que son inherentes a las inversiones de TI, para que no, por si alguno se me escapa, podría ser también el 158, derecho de bienes intangibles, ¿verdad? Y, y obviamente durante el periodo que estamos evaluando, ¿verdad? Como les decía también, el recurso humano de TI, ¿verdad? Ahí podemos ver también los renglones 011, 029, ¿verdad? Para hacer la evaluación de, este, de ese recurso humano. Y por último, también estamos viendo la información que se presentará. Al finalizar nuestra revisión, el equipo de auditoría
aplicando lo establecido en las normas generales de control interno y las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores adaptadas para Guatemala, esta IGT, ¿verdad? Así como el manual de la IDW, el acuerdo A47, ¿verdad? Se van a presentar los informes, ¿verdad? Entonces, es parte de nuestro quehacer con relación a la planificación de TI. ¿Y para qué nos va a servir esta planificación de TI? Aquí ya estoy viendo parte de la ejecución, únicamente como concepto que dice consiste en orientar la ejecución de la auditoría con base en la planificación específica a través de la selección y aplicación adecuada de técnicas y procedimientos que permitan obtener evidencia suficiente y adecuada para cumplir con los objetivos de cada auditoría. Entonces, esto es parte ya, esto ya es de la ejecución, ¿verdad? Y las etapas subsiguientes. Esto lo hago nada más como mención, ¿verdad? De lo que tenemos que, ¿por qué es importante la etapa de ejecución? De etapa de planificación, perdón. Recordemos entonces que en un mundo tan cambiante con relación a TI, ¿verdad? Ahora ya estamos inmersos antes decía que a futuro, ya no es el futuro, ya es hoy. Veamos ahora el Mundial de Qatar, solo por hacerles mención, ¿verdad? De lo actual, el Mundial de Qatar 2022 y la tecnología. Nos presenta ahora algo bien importante acá, que Qatar utilizará o los organizadores van a utilizar, o la FIFA más que todo, va a utilizar un sistema semiautomatizado, ¿verdad? En el cual va a poder controlar, va a tener, digamos, sensores, el balón, los jugadores propiamente, ¿verdad? Tratando de ver ahí sí que con tecnología, poder ver las posiciones de fuera del lugar. Esa es una de las novedades que va a tener el Mundial de Qatar, hablando propiamente de la tecnología, ¿verdad? Como les decía, igual las entidades ahora cada vez desarrollan más aplicaciones con relación a TI para el funcionamiento de sus entidades, ¿verdad? Vamos a hablar así algo rápido porque también es parte de la planificación el riesgo inherente. Este se refiere a la actividad y naturaleza de la entidad y su entorno, con independencia de los controles establecidos y que no puede ser eliminado. Esto puede ser errores o posible comisión de delitos. El riesgo que afecta a la consecución de objetivos de la organización en caso que no concurran las medidas adoptadas por la dirección para alterar la probabilidad o el impacto de riesgo, ¿verdad? Entonces, también estamos llamados nosotros a realizar esas auditorías preventivas, ¿verdad? Para identificar esos riesgos. ¿Y eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para que nuestra auditoría sea basada en riesgos y tenga de alguna manera la priorización de aquellos aspectos con riesgo, ¿verdad? Entonces, de esta manera estaríamos evaluando nosotros de una forma más efectiva. Recordemos que ahora el proceso de auditoría ha sido cambiante también, ¿verdad? Ahora ya se hace con un enfoque basado en riesgos, que sería uno de los enfoques más eh, que más prevalecerían para una auditoría y su consecución de objetivos altamente aceptable, ¿verdad? Y dejar también, como parte de esa auditoría, también dejar un valor agregado, ¿verdad? Eso es lo que consigue, entonces, es lo que consigue la auditoría con enfoque basado en riesgo. Veamos qué es un riesgo de control. Se relaciona a la falta de detección de incorrecciones significativas que pudieran tener los sistemas contables y de control interno,
Por tanto, la seguridad del control interno de una entidad no funciona correctamente. Es probable encontrar situaciones de incumplimiento, ¿verdad? Ya entonces, más adelante nosotros vamos a, con base a las herramientas, vamos a ir específicamente trabajando cada área que vamos a evaluar de la auditoría de TI, ¿verdad? Veamos qué es un riesgo residual. El riesgo que afecta la consecución de objetivos y que sigue existiendo una vez diseñadas e implementadas las respuestas pertinentes por parte de la dirección, ¿verdad? Que es una probabilidad. Para una mejor categorización, la entidad puede establecer distintos grados de ocurrencia o probabilidad de que los riesgos se puedan llegar a producir. Así encontraremos riesgos poco probables, riesgos probables o riesgos con alta probabilidad de que ocurran. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ir a revisar? ¿Verdad? Esa categorización que están haciendo las entidades para establecer el grado de ocurrencia o probabilidad de sus riesgos, ¿verdad? Y la severidad, obviamente, ya sabemos que es el impacto. Según las consecuencias y el posible daño ocasionado, se puede definir distintos grados de impacto en la entidad, muy baja, baja, media y alta, muy alta. Según las necesidades de medición en la entidad, se podrían incluir niveles de cuantificación. Es parte de lo que nosotros tenemos que ir a evaluar, ¿verdad? Error tolerable. Este límite máximo de aceptación de incumplimiento que de ser excedido por los incumplimientos detectados afectará la conclusión en el informe de auditoría. ¿Ah? Y acá ya entramos un poquito a la evaluación de riesgo, que esto ya es más extenso, ¿verdad? Que no es parte esencial del tema, pero sí va de la mano. La evaluación de riesgo implica un proceso dinámico e iterativo, ¿verdad? O cambiante, que se realiza para identificar y analizar los riesgos asociados al logro de los objetivos de la organización. Este proceso es, por tanto, la base que determina la forma de gestionar dichos riesgos. La dirección tiene en cuenta los posibles cambios que pueden darse en el entorno externo o en el propio modelo de negocio, que pueden impedir su capacidad para lograr los objetivos. Recordemos que nosotros estamos llamados a evaluar el control interno de la entidad, ¿verdad? Entonces, en esta evaluación de control interno, vamos a ver cómo ellos están evaluando sus riesgos, ¿verdad? Y aquí hay algunos pasos. ¿verdad? Primero es identificar los objetivos, gestionar los riesgos, que obviamente es una incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se gestionan? Ya una vez gestionados, vamos a la implementación de controles. ¿Para qué? Para reducir ese impacto, esas acciones para reducir la incertidumbre. El hecho que se materialice, ¿verdad? Ese riesgo. Y por último, la misión, que es el cumplimiento de los objetivos. ¿Verdad? Así rapidito. Tenemos entonces acá también las fases, ¿verdad? Identificar, medir o evaluar, monitorear y controlar, ¿verdad? Para mitigar y prevenir todos esos riesgos, para que en la medida de lo posible fueran mitigados. Recordemos que los riesgos no, no se eliminan, ¿verdad? Pero sí se pueden mitigar. Entonces, acá tenemos una serie de pasos para la evaluación de riesgo, ¿verdad? Identificar los objetivos de la entidad, identificar las estrategias y planes de acción, identificar eventos, evaluar riesgos, establecer posibles respuestas a riesgo, evaluar el riesgo residual y establecer la tolerancia al riesgo. Esto va a ser con base a la auditoría de TI, ¿verdad? Y aquí ya tenemos parte de las actividades de control, que aquí ya nos vamos a ir metiendo ahí sí que a los componentes del control interno. Como les decía, es parte realmente de nuestra evaluación al momento de realizar nuestra planificación, ¿verdad? Pero acá, por eso les decía, yo no quise meterme tanto acá, porque esto ya fue objeto de evaluación por parte de usted, ya fue objeto de estudio. ¿verdad? Eso es únicamente para
porque como es parte de la planificación, pues es que lo hago mención, ¿verdad? Entonces, con esto, con este caso que vimos, así es básicamente como tenemos que diseñar nuestra planificación de TI. Recordemos entonces que cuando hacemos esa planificación, les decía, tenemos que tener bien en cuenta, ¿verdad? Por todo el equipo de auditoría, esa familiarización, ¿verdad? Y va a depender de esa familiarización para luego después realizar nuestra planificación y con base a ello ver los objetivos, los generales específicos de acuerdo al nombramiento, como les decía, ¿verdad? Para haciendo una remembranza ahí de lo que realizamos. Y luego cuando vamos al alcance de la auditoría y a cómo seleccionar nuestra muestra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo seleccionamos nuestra muestra de TI? ¿Verdad? Vamos a hacerlo por medio de la criticidad de los sistemas informáticos, ¿verdad? Y entonces con base a eso vamos a priorizar y con base a eso vamos a realizar nuestra muestra, porque ya les decía, en una entidad robusta, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo para revisar todos los sistemas informáticos. ¿Se acuerdan que de los sistemas informáticos tenemos que revisar desde los controles de TI, desde las entradas, procesos y salidas, las validaciones de entradas? Entonces, sí sería muy extenso revisar todos los sistemas informáticos y por eso es que lo hace cuando determinamos la muestra para realizar la auditoría de TI, lo vamos a hacer por medio de los sistemas reportados como críticos por la Dirección de Sistemas Informáticos de la entidad. Sin embargo, también nosotros tenemos que validar si realmente esos sistemas reportados como críticos realmente son críticos, ¿verdad? Y de acuerdo a esa criticidad de los sistemas informáticos, así es como nosotros vamos a determinar la muestra, ¿verdad? Es algo bien importante en la planificación. Asimismo, también con las inversiones TI, ya les decía, ¿verdad? Cómo vamos a aplicar los diferentes renglones de TI. Ahí sí lo vamos a hacer considerando siempre por los montos más altos, ¿verdad? Y en estos aspectos no tenemos que dejar por un lado los contratos de licenciamiento, importantísimo también. Entonces, con esto estaríamos dando por finalizada la, la pequeña, ahí sí que introducción del módulo 3. Entendemos que para este día ya tenemos lectura de, de lo que tenía que haberse leído, ¿verdad? Ya tenemos un grado bastante alto. Recordemos que estas normas que dejamos ahí para leer también ya fueron objeto de estudio de ustedes. Entonces, esto es solo para ir eh, afianzando más en esta parte, ahora sí, de la planificación de auditoría de TI. Entonces, muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo y platicando de estos temas. Ya nos faltan unos 2 temas más por revisar, que básicamente aquí ya vamos a entrar al core de la auditoría de sistemas informáticos como tal, como son las herramientas que utilizamos nosotros en la dirección para realizar nuestras evaluaciones. Entonces, que tengan un feliz día.